Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado resonando mucho últimamente y que, sinceramente, ha generado un montón de conversación. Vamos a desentrañar algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado titulares, especulaciones y, bueno, como el propio protagonista ha dicho, rumores que solo perjudican. Sí, porque hoy vamos a hablar de Can Yaman, y de cómo él mismo ha decidido romper el silencio. Prepárense porque esto promete ser una sorpresa y vamos a meternos de lleno en todo lo que ha estado sucediendo. Y si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas sorpresas y análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Vivimos en una era donde la información, y a veces la desinformación, viaja a la velocidad de la luz. Y cuando hablamos de figuras públicas tan queridas y seguidas como Can Yaman, es casi inevitable que se generen murmullos, especulaciones y sí, a veces rumores que escapan de la realidad. Can Yaman, conocido por su carisma, su talento actoral y, por qué no decirlo, su atractivo indiscutible, se ha convertido en un imán para los medios y para el público. Sin embargo, esta atención, aunque generalmente positiva, a veces cruza la línea y se convierte en un torbellino de conjeturas que pueden llegar a ser agotadoras e incluso perjudiciales. Y es precisamente por eso que su reciente declaración rompiendo el silencio es tan relevante, tan esperada. ¿Qué ha dicho Can? Bueno, hasta ahora, las noticias que nos llegaban eran fragmentadas, filtradas, o interpretadas por diferentes medios con distintos ángulos. Se hablaba de proyectos, de relaciones, de su vida personal, y en medio de todo este ruido, a veces se perdía la voz del protagonista. Pero él, de manera directa y clara, ha querido poner un alto, ha querido aclarar las cosas, o al menos, ha querido expresar su sentir ante esta situación. Su mensaje, que se ha difundido rápidamente, no es una negación tajante de todo lo que se dice, sino más bien una reflexión sobre el impacto negativo que estos rumores tienen, tanto en su carrera como en su vida. Y eso, créanme, es un punto de vista muy valioso. Piensen por un momento en la presión que debe ejercer estar constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso, cada aparición, cada relación, se convierte en noticia. Y cuando esa noticia se distorsiona, se magnifica o directamente se inventa, el daño puede ser considerable. Can Yaman, en su declaración, no está pidiendo privacidad absoluta, porque entiende que ser una figura pública conlleva cierta exposición. Lo que está pidiendo, de alguna manera, es respeto por su verdad, por su trabajo y por su bienestar. Está diciendo de forma implícita que prefiere que se hable de sus proyectos, de su dedicación a su arte, de su evolución como actor, en lugar de especulaciones infundadas que pueden distraer de lo verdaderamente importante. Este tema de los rumores en el mundo del espectáculo no es nuevo, por supuesto. Desde tiempos inmemoriales, las celebridades han sido objeto de chismes y habladurías. Sin embargo, en la era digital, con las redes sociales y la inmediatez de la información, el fenómeno se ha intensificado de una manera sin precedentes. Un rumor puede nacer en un rincón de Internet y, en cuestión de horas, convertirse en tendencia mundial, independientemente de su veracidad. Y esto para cualquier persona, pero especialmente para alguien que está construyendo una carrera y una imagen pública, puede ser una batalla cuesta arriba. La velocidad a la que se propagan las noticias falsas o las medias verdades en plataformas como Twitter, Instagram o TikTok es asombrosa, y desafortunadamente, a menudo se prioriza la viralidad sobre la veracidad. Los algoritmos diseñados para mantenernos enganchados, a veces pueden amplificar contenido sensacionalista, incluso si es poco fidedigno. La sorpresa de la que hablamos en el título de nuestro vídeo no es solo el hecho de que Can Yaman haya hablado, sino la forma en que lo ha hecho. No ha sido una conferencia de prensa, ni un comunicado oficial cargado de lenguaje corporativo. Ha sido algo más personal, más directo, más humano. Y eso es lo que conecta con nosotros, los espectadores. Nos permite ver más allá de la figura pública, y conectar con la persona. Es como si nos estuviera diciendo, oigan, esto me está afectando, y quiero que lo sepan. La autenticidad en su mensaje es lo que lo hace tan impactante. En un mundo donde las celebridades a menudo proyectan una imagen pulida y controlada, la vulnerabilidad y la honestidad de Can Yaman al admitir que los rumores le afectan resuenan profundamente. Su decisión de dirigirse directamente a su público, en lugar de a través de intermediarios, subraya la importancia. Y a que da a la conexión genuina con sus seguidores.
Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta declaración para él y para sus seguidores? Por un lado, puede ser un alivio. Al romper el silencio, Can Yaman está tomando el control de su narrativa. Está diciendo en sus propios términos que le parece bien y que no. Esto puede llevar a una mayor claridad en la comunicación, tanto con sus fans como con los medios. Podríamos ver menos especulación y más información verificada sobre sus próximos pasos profesionales y su vida personal. La posibilidad de que ahora comparta más detalles sobre sus proyectos futuros, como la preparación para nuevos roles o la exploración de diferentes géneros cinematográficos, se vuelve más tangible. También podría significar una mayor apertura sobre su vida privada, no en un sentido de exponerse, sino de ofrecer una visión más honesta y matizada, permitiendo que la verdad prevalezca sobre las invenciones. Por otro lado, es un recordatorio de la fragilidad de la fama y de la importancia de la empatía. A menudo vemos a las celebridades como personajes de ficción, inmunes a las presiones del mundo real. Pero la realidad es que son personas con sentimientos, con aspiraciones y con sus propias luchas. Y cuando los rumores se centran en aspectos personales, pueden ser particularmente hirientes. El impacto psicológico de ser el blanco constante de chismes puede ser devastador, afectando la salud mental y el bienestar emocional. La declaración de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre nuestra propia contribución a la cultura de la especulación y a considerar el impacto humano detrás de las noticias que consumimos. Podríamos imaginar que Can Yaman se ha sentido abrumado por la cantidad de información no verificada que circula sobre él. Tal vez ha visto cómo su reputación o su imagen pública se veían afectadas por estas especulaciones. Y ha decidido que es el momento de poner un límite, de decir, hasta aquí. Es un acto de valentía, porque exponerse de esta manera también puede generar nuevas controversias o ser malinterpretado. Pero la necesidad de aclarar, de expresar su sentir, ha sido mayor. La presión de mantener una imagen pública impecable, mientras se navega por un mar de rumores, debe ser inmensa. Su decisión de hablar, en lugar de permanecer en silencio y dejar que las falsedades se propaguen, es una muestra de fortaleza y determinación. Analicemos un poco más a fondo el concepto de rumores que solo perjudican. ¿A quién perjudican? Claramente perjudican a Can Yaman. Pueden afectar su concentración en el trabajo, su estado de ánimo, e incluso su salud mental. Si uno está constantemente preocupado por lo que se dice de uno, es difícil rendir al máximo. Además, los rumores pueden influir en las decisiones de los productores, los directores o los patrocinadores. Una imagen pública manchada por chismes puede llevar a perder oportunidades laborales. Imaginemos la frustración de un actor talentoso viendo cómo su carrera potencial se ve obstaculizada por habladurías sin fundamento. El daño no es solo emocional, sino también profesional y financiero. Pero también perjudican a la audiencia, a nosotros. Nos distraen de lo que realmente importa, el talento de Can Yaman, su esfuerzo, los proyectos que nos trae. En lugar de disfrutar de sus actuaciones, o de estar al tanto de sus innovaciones profesionales, nos vemos inmersos en un mar de conjeturas. Y sinceramente esto puede ser agotador y poco constructivo. En lugar de centrarnos en su evolución como artista, en los personajes que interpreta o en los proyectos ambiciosos en los que participa, nuestra atención se desvía hacia especulaciones sobre su vida privada, lo que empobrece nuestra experiencia como seguidores. La sorpresa de este silencio roto radica en la humanidad que transmite. No es un personaje de portada, sino un ser humano que busca ser comprendido y respetado. Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre cómo interactuamos con las figuras públicas, sobre la responsabilidad que tenemos como consumidores de información. ¿Estamos contribuyendo a un ambiente tóxico de chismes, o estamos apoyando de manera sana y constructiva a quienes admiramos? Esta es la pregunta clave que deberíamos hacernos cada vez que nos topamos con una noticia o un rumor sobre una celebridad. ¿Qué podríamos esperar de ahora en adelante? Si bien Can Yaman ha roto el silencio, esto no significa que vaya a desaparecer de los medios o que los rumores vayan a cesar por completo. El circo mediático tiene su propia dinámica y, lamentablemente, la especulación es parte de ella. Sin embargo, su declaración sienta un precedente. Ahora sabemos directamente de él que estas conjeturas le afectan. Esto podría hacer que quienes difunden o se hacen eco de rumores infundados reconsideren su postura, al ser conscientes del impacto real de sus acciones. Además, puede ser un llamado a la reflexión para los propios medios de comunicación. ¿Hasta qué punto es ético?
¿Irresponsable publicar información no verificada solo por el afán de generar clics o controversia? La línea entre el interés público legítimo y la intromisión en la vida privada es a menudo muy delgada. Es hora de que los medios prioricen la precisión y el respeto sobre el sensacionalismo. Deberían esforzarse por verificar la información antes de publicarla, y ser conscientes de las implicaciones éticas de sus reportajes. La sorpresa también puede estar en el enfoque que Can Yaman decida tomar en el futuro. Quizás ahora, al haber expresado esto, se sienta más libre para compartir aspectos de su vida que antes prefería mantener privados, pero de una manera controlada y auténtica. Podríamos ver un Can Yaman más abierto a compartir aspectos de su día a día, su proceso creativo, o sus experiencias personales, siempre desde su propia perspectiva y sin dejar espacio para la especulación. O quizás simplemente decida enfocarse aún más en su carrera, dejando que su trabajo hable por sí mismo, y respondiendo a las críticas y especulaciones con la calidad de sus interpretaciones. Su declaración podría ser un catalizador para un cambio en la forma en que los medios y el público se relacionan con él. Lo importante aquí es el mensaje de fondo, la importancia de la verdad, del respeto, y del bienestar de las personas, incluso aquellas que están en el ojo público. Can Yaman, con su declaración, nos recuerda que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sus propias emociones y vulnerabilidades. Y que, como sociedad, deberíamos aspirar a un entorno mediático más sano y constructivo. Este mensaje trasciende el mundo del espectáculo y se aplica a todas nuestras interacciones en línea y fuera de ella. La empatía y la consideración por los demás son valores universales. Para mí, como creador de contenido, es fascinante analizar estas dinámicas. Nos enseña mucho sobre la comunicación, sobre la percepción pública y sobre cómo las narrativas se construyen y se destruyen. La forma en que Can Yaman ha elegido abordar esta situación es, sin duda, digna de análisis y de admiración por su valentía. El hecho de que haya utilizado sus plataformas para expresar sus sentimientos y aclarar su postura demuestra una inteligencia emocional y una comprensión profunda de la importancia de la comunicación transparente. Espero que esta conversación les haya resultado interesante y esclarecedora. Hemos profundizado en la reciente declaración de Can Yaman, analizando el impacto de los rumores y la importancia de su decisión de romper el silencio. Hemos visto cómo su mensaje resuena no solo en el mundo del entretenimiento, sino también en nuestra propia forma de consumir información y de relacionarnos con las figuras públicas. Hemos explorado las diferentes facetas de este complejo fenómeno, desde la velocidad de la desinformación hasta la responsabilidad de los medios y del público. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración de Can Yaman? ¿Creen que los rumores realmente perjudican de manera significativa a las celebridades? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Déjenme saber sus reflexiones, sus experiencias, todo lo que tengan que compartir sobre este tema. ¿Han presenciado casos similares? ¿Cómo creen que las redes sociales han cambiado la forma en que percibimos y juzgamos a las figuras públicas? Su perspectiva es invaluable para enriquecer esta conversación. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden regalarme un enorme me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Cada me gusta nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a explorar temas que realmente les interesan. Compartan este vídeo con sus amigos, con quienes creen que pueda interesarles esta conversación. Cuantas más personas se unan a esta discusión, más grande será el impacto positivo que podemos generar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Tenemos muchas sorpresas y análisis interesantes en camino. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.